¿Cómo andan, queridos, queridas amigos, amigas de la filosofía? Hoy nos toca seguir pensando el objeto material, lo más humano de los humanos de esta materia, antropología filosófica. Como es una disciplina filosófica, necesitamos ponerle un punto de inicio a la historia de la filosofía, que es la que iremos recorriendo junto con los pensadores, pensando esta idea de lo más humano de los humanos. Para eso necesitamos ponerle un punto de origen a la filosofía. Ya sabemos que nació en Grecia, ya sabemos que nació en el siglo VI antes de Cristo, pero ¿cómo nació? Digo, el paso del mito al logos fue una cuestión drástica. El paso del mito al logos fue un paso progresivo donde hay etapas en el medio. El paso del mito al logos en realidad es un paso. Digo, estas son las tres grandes opciones que al momento de pensar la filosofía. Cuando decidamos por cuál de todas estas nos vamos a quedar, necesariamente ahí tendremos el primero de los filósofos a partir del cual podremos pensar lo más humano de los humanos. Sin dilatar más la cuestión, me voy a echar un costado para que podamos reflexionar en torno a la idea de el origen de la filosofía. El famoso paso del mito al logos en el origen de la filosofía griega es el gran tema de la clase de hoy. Como les decía, dado que haremos antropología filosófica junto a los filósofos más destacados de la historia, resulta necesario que nos preguntemos cuándo empezó la filosofía. Como respuesta general a esta cuestión se suele decir, como ya anunciamos antes, que la filosofía surgió en Grecia en el siglo VI a.C., con el paso del mito al logos, es decir, con una transición, con un paso drástico o, en caso de que haya un paso, de una forma simbólica con rasgos personificados o antropomórficos, dándole a los dioses características humanas, a los héroes características humanas y algunos elementos irracionales, lo que no significa que los mitos no tengan una suerte de lógica o de coherencia interna, de entender la realidad. Entonces, la realidad, los problemas existenciales y las cuestiones de la vida cotidiana se pensaban de una forma simbólica, con rasgos más personificados, con elementos irracionales, y se pasó a una forma de índole más deductiva, abstracta y racional de comprender, entender, pensar la realidad. El famoso paso del mito al logos, de una forma de pensar, entender, interpretar, hablar de la realidad a una más deductiva, abstracta, racional, etc. Ya adelantamos que existen tres grandes tipos de respuestas a la cuestión del origen de la filosofía y con respecto a esta idea del paso del mito al logos. Están aquellos que van a inclinarse por un paso drástico, como una suerte de punto de inflexión en la cual cambia rotundamente la manera de pensar. Obviamente que todos están de acuerdo en que sucedió en Grecia en el siglo VI a.C., pero difieren en cómo pasó, si es que pasó, este paso del mito al logos. Está un primer grupo de expertos que nos van a hablar de que a raíz de determinados cambios políticos, sociales y religiosos que acontecieron en la Grecia de entonces, se fue gestando un nuevo caldo de cultivo para que en algún momento de la historia, con Tales de Mileto como el primero de los filósofos, surgiera la filosofía. Se dé este paso de una forma simbólica, con personificaciones, etcétera, a una forma de pensar lógica, racional, con argumentos de principios inherentes a la razón humana, como el principio de no contradicción, el principio del tercer excluido, etcétera, etcétera.
¿Cuáles son estos cambios políticos, sociales y religiosos? Algunos de ellos los vamos a mencionar más abajo, pero fueron generando, esta es la idea, un nuevo caldo de cultivo, un nuevo contexto en el cual surge una nueva forma de pensamiento. También están aquellos otros especialistas que nos van a indicar que el inicio de la filosofía en Grecia no se dio por un cambio drástico, sino por un cambio paulatino, un cambio gradual, que se fue dando, sí, en aquel siglo VI a.C., pero de una forma progresiva, ¿no? Para ellos Tales no fue el primero de los filósofos. ¿Por qué? Sino porque básicamente van a decirnos que Tales y Anaxímenes, en tanto van a estar relacionados a un elemento material, el agua o el aire en el caso de Anaxímenes, van a decir, en el fondo no dieron el paso suficiente entre el pensamiento mítico y el logo filosófico, y los van a llamar científicos. No científicos como entendemos nosotros la ciencia hoy, pero sí como científicos, a la manera de aquellos que buscan las causas de las cosas, o la explicación de las cosas, mejor dicho, por sus causas, ¿no? Explicar las cosas por las causas. Para estos, los primeros filósofos van a ser Heráclito y Parménides. Por último, tenemos el tercero de los grupos que van a pensar el origen de la filosofía y este famoso paso del mito al logos, donde van a decir que en realidad sí se dio algo en ese siglo VI a.C., es decir, hay un paso de un pensamiento simbólico, personificado, con algunos elementos irracionales, a una forma de pensar la realidad abstracta, racional, lógica, sobre principios argumentativos y demás. Pero en realidad eso es lo que sucede siempre en algún punto, o quizás empezó en ese momento, pero no es que este paso se fue rotundo, sino que la razón humana siempre piensa sobre elementos que le dan para pensar los símbolos, los mitos y los ritos. Estos expertos no afirman que la filosofía es mítica o que tiene elementos míticos, sino que la filosofía encuentra su primera fuente material, de la cual obtiene qué pensar, su punto de partida, en alguna concepción mítico-simbólica. Estos coinciden que entonces la filosofía sí comenzó con Tales porque fue el primero que no buscó una respuesta al origen del todo mediante el uso de un lenguaje mítico, sino a través del uso del pensamiento reflexivo especulativo, pero no lo hizo desde la nada, sino sobre un trasfondo mítico que le dio que pensar y qué, con acento, qué pensar. De hecho, por ejemplo, la idea de Tales, la idea del principio de Tales de que todo surge del agua, que todo está constituido por el agua, más allá de cuál sea la interpretación que se le dé al agua de Tales, estaba presente ya en mitos egipcios que aparentemente él conocía. Entonces, como si los mitos le dieron los elementos necesarios a Tales, esos elementos simbólicos, míticos, rituales, que le permitieron sí hacer una suerte de paso, una nueva disciplina, pensar la realidad desde una forma distinta, reflexiva, especulativa, lógica, abstracta, de forma racional, pero a partir de elementos míticos simbólicos que le dieron los relatos de aquellos tiempos. Entonces, esto es más que hablar de un paso drástico o progresivo del mito al logos, en realidad nos dicen fue el primero Tales que empezó a pensar de forma reflexiva, especulativa la realidad, pero no hay un quiebre entre el pensamiento mítico y el pensamiento racional lógico, sino que uno es la fuente del cual el otro articula en alguna manera todo ese mensaje, todo ese sentido que nos dan los símbolos, los mitos y los ritos. La filosofía tiene como esa idea de articular
la información desarticulada que nos dan los símbolos, los mitos, y lo hace de una forma reflexiva, especulativa, abstracta, lógica, etc. Profundicemos entonces ahora sí cada una de las tres respuestas. Si recuerdan, la primera tenía que ver con un cambio drástico, es decir, cuestiones sociales, políticas, religiosas que acontecían en la Grecia, entre la Grecia del siglo IX y la Grecia del siglo VI a.C., generaron un nuevo campo a fin de un nuevo contexto desde el cual se dio este paso del mito al logos de forma drástica. ¿Cuáles fueron estos pasos? ¿Cuáles fueron estas cuestiones de organización política y social religiosa que cambiaron en esos 3-4 siglos de la Grecia entonces? Básicamente el paso de una idea de aristocracia, de una organización aristocrática de la sociedad donde gobernaban algunos pocos. Recuerden que Grecia tiene de monarquía, una historia de aristocracia, y después va a venir la famosa polis o democracia, el gobierno de los muchos, ya no el gobierno de los pocos ni el gobierno de uno solo. Tenemos entonces lo siguiente. Con el advenimiento de la polis, o sea, estas ciudades-estados independientes, se dio lugar a otra forma de administración del poder. Desde una manera de gestión más aristocrática, se dio paso a una forma más colegiada, donde había que argumentar las decisiones y convencer a la mayoría. O sea, ya no era la palabra de uno solo, ni la palabra de algunos, los que terminaban determinando lo que iba a pasar en la sociedad entonces, a nivel político o a nivel social, sino que básicamente había que discutirlo. Tampoco creamos que en la Grecia entonces todos tenían la palabra y que era la gran democracia, pero sí, ya no era la palabra de uno, ya no era la palabra de 5, 10, 15, sino una palabra que se discutía en el ágora, y por eso era tan importante las ágoras de cada una de estas polis. En este periodo se fue desarrollando el comercio, y en especial en Grecia, con ventaja por su posición geográfica que tiene salida al mar, el comercio marítimo que amplió el conocimiento y el intercambio con otras culturas, con el mundo cercano, por ejemplo Egipto. De hecho se va a decir que Tales, algunos especialistas afirman que Tales tiene conocimiento y estuvo en Egipto o tiene conocimiento profundo de las cuestiones de Egipto. Esto catalizó también el desarrollo de un sistema monetario. Imagínense que las distintas polis empiezan a tienen un comercio con el extranjero y por lo tanto necesitan reglas de valor con las cuales poder intercambiar sus bienes, y comienza a surgir, aunque de forma un poco desarticulada, un sistema monetario. Aquellos que lograron establecer los patrones de intercambio entre las distintas polis, aparentemente los templos religiosos, fueron aquellos sitios en los cuales de alguna manera se llevó a la decisión de buscar reglas que permitieran una suerte de intercambio entre monedas distintas de las polis. Por lo tanto, ya tenemos varias cuestiones. Un sistema monetario, un comercio marítimo que amplió el conocimiento del mundo, y a su vez también una nueva forma de argumentar o de necesidad de convencer a los demás que mi idea es la más importante o es la mejor para la sociedad. Todo esto genera en algún punto una nueva organización social, política, religiosa, que da posibilidad al advenimiento de lo que conoceremos como el pensamiento lógico, dejando el pensamiento mítico.
ya no se interpretaba, o mejor dicho, generó todo el contexto para que no se interprete el mundo a la manera de Hesíodo, con dioses, héroes griegos, sino de una forma más racional y una forma más objetiva. Los primeros intentos más racionales de descripción de la naturaleza tuvieron lugar en Jonia, en Grecia, lugar donde, vuelvo a insistir, surgió aparentemente el sistema cambiario o las primeras monedas en Grecia. El origen de la filosofía y el origen de las monedas en algún punto están conectadas. Fue en Jonia, en Grecia, en el siglo VI a.C., donde se propuso un único principio como fundamento del todo, ya no un dios, ya no una generación o una división de un dios, ya no producto de una batalla entre dioses, sino a partir de un argumento o de un elemento a partir del cual se podrían especular distintas cuestiones. La respuesta al problema de lo uno y lo múltiple ya no era un dios, ya no era un héroe, sino un principio que luego con el paso de la historia se llamará filosófico. Si hasta el momento el acercamiento, la reflexión o el pensamiento sobre la physis, la idea griega de naturaleza que no es la nuestra, ya no era por la generación y genealogía que proponía Hesíodo, sino por un acercamiento más racional a la cuestión de la unidad de todas las cosas como partes plurales de un mismo todo, en este caso agua. Todo estaba constituido por agua, o el agua primigenia, según cómo interpretemos la cuestión del agua, de alguna manera constituía todo o fue el origen de todo. La explicación de la pluralidad y la unidad se daba por medio del agua. La segunda corriente de pensamiento dijimos que era aquella que proponía un paso progresivo del mitos al logos o del mito al logo. Estos van a decir que Tales, en el fondo, junto con Anaxímenes, no fueron los primeros filósofos, sino los primeros científicos, a la manera griega, de aquellos que buscaban el conocimiento de las cosas por sus causas. Eso es ciencia, ¿no? Para los griegos, buscar el conocimiento de las cosas por sus causas, qué es lo que genera tal cosa. Los que sostienen esta postura indican que hubo una etapa científica entre la etapa mítica y la etapa filosófica. Aquellos que van a lograr por primera vez que se logre un pensamiento filosófico según estos especialistas van a ser Heráclito y Parménides. Tales y Anaxímenes van a ser científicos y Anaximandro una suerte de jugador de doble cancha porque va a tener un pie en la ciencia y va a tener un pie en la verdadera filosofía. Estos estudiosos consideran que con Tales se dejó atrás el mito, ¿sí? La pregunta por el por qué hubo o por cómo se originó todo el universo, se pasó a la pregunta de por qué hay. Es decir, una pregunta que ya no está en pasado, sino una pregunta perenne o vigente incluso para nuestros días. ¿Por qué esto? Y no por qué hubo o existió o cómo se originó el universo. La gran diferencia con el mito, y de ahí por qué algunos hablan de ciencia griega, ha sido el intento de encontrar el fundamento de lo real en lo constatable por los sentidos y no en el argumento de autoridad. Ya no importa si lo dijo Homero, ya no importa si lo dijo Hesíodo, sino en el fondo busquemos un fundamento de lo real en lo constatable por los sentidos. El agua o el aire en el caso de Anaxímenes. Aquellos pensadores que sostienen esta postura indican que Parménides y Heráclito fueron los fundadores de la filosofía, porque no solo continuaron con la tradición de la pregunta en presente, ¿por qué hay? Y no por qué hubo o cómo se originó el todo, sino que además dieron el salto de lo constatable o el sentido común,
es decir, el agua o el aire como el origen de todo, a lo abstracto. La polemos, regulada por el logos, en Heráclito la guerra, la tensión de opuestos, regulada por una cierta regla, en este caso el logos para Heráclito, y el ser en el caso de Parménides. Aquellos de la tercera posición que ahora veremos van a criticar a estos segundos, a esta idea de un paso precientífico o prefilosófico de la filosofía, refiriendo que Tales posiblemente no haya indicado necesariamente el agua material como la entendemos hoy. Estos especialistas van a decir que el agua en Tales en realidad hacía referencia a un agua primigenia indefinida y que por lo tanto ya no era algo material, sino una idea abstracta propiamente dicha de Tales, y por eso se lo va a poder llamar el primero de los filósofos. Por último, tenemos la tercera de las propuestas del paso del mito al logo y el origen de la filosofía, que son aquellos que dicen que todo pensamiento filosófico tiene en el fondo un trasfondo, un núcleo de orden mítico. Hay otros pensadores que refieren que ciertamente hay una diferencia entre la filosofía y el mito como ámbitos de referencia para con la realidad, pero sostienen que todo pensamiento filosófico posee un trasfondo mítico que le sirve como punto de partida. Estos dirán que el mito, con sus símbolos y ritos, da que pensar y que, con acento, que pensar a la razón especulativa. Autores contemporáneos como Paul Ricoeur, el jesuita argentino el padre Juan Carlos Escanone, maestro, por ejemplo, de filosofía y teología de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, propusieron filosofar a partir del contenido que nos dan los símbolos. Entonces, hablan de un paso del mito al logos, porque la filosofía no es un mito, sino en el fondo una suerte de articuladora racional, reflexiva, especulativa de el contenido desarticulado que en algún punto le dan los símbolos. Es verdad que la filosofía no se ocupa de lo que se ocupa el mito, ni tampoco se asemejan en su forma de hacerlo, pero esto no significa que están desconectados entre sí. Por lo tanto, hablar de un paso del mito al logos en parte es verdad, porque no se ocupan de lo mismo, son de alguna manera ámbitos distintos de interpretar la realidad, pero no están totalmente desconectadas. Una piensa, articula, reflexiona lógicamente sobre lo que le da los símbolos, los mitos, los ritos. De hecho, cada vez resulta más claro que somos seres simbólicos y que vivimos de los sentidos que nos transmiten los símbolos, ¿no? Y vivimos todo el tiempo interpretando sentidos de los símbolos. El hecho de poseer inteligencia y voluntad hace que todas las cosas en el fondo se nos conviertan en símbolo o se nos desvelen como tales. Aunque sea en potencia, todo tiene la potencialidad de decirnos más de lo que vemos. Cuando uno ve una vela encendida, posiblemente pueda hacer referencia a una noche romántica, puede hacer referencia a la luz en medio de la oscuridad, o en el caso, por ejemplo, del cristianismo, con el cirio pascual en la misa de la vigilia de Pascua, al propio Cristo, ¿no? Luz en medio de las tinieblas. Entonces todo, porque tenemos inteligencia y voluntad, se nos transforma potencialmente al menos en un símbolo. Estos símbolos, o a partir de estos símbolos y forma de interpretar los símbolos, es que vamos a poder hacer filosofía, dicen estos expertos. De alguna manera podríamos decir que para estos especialistas el mito da que pensar un saber todavía no conceptualmente articulado, tiene como una idea, tiene sentidos, y es la filosofía la que ordena, comprende esos sentidos y los ordena para dar un discurso lógico. ¿Ok? Resumiendo,
La filosofía para la opción 1 inició con Tales, producto de un cambio social, político y religioso en el siglo VI a.C., en la época de los griegos, un cambio drástico. Para la posición 2, la filosofía empezó con Heráclito y Parménides, con una etapa científica previa. Y para la opción 3, en realidad la filosofía comienza con Tales, pero nunca se termina de desligar el mito del logos. Por eso, dado que las opciones anteriores que nos presentan a Tales de Mileto como primer filósofo o científico griego de entonces no pueden asegurarnos una veracidad absoluta en la forma de interpretar la cuestión del agua, si es una cuestión material, o sea, si Tales estaba hablando del agua material con la que lavamos los platos, o si estaba hablando de un agua primigenia y por lo tanto de índole más abstracta, más racional, un principio a partir del cual poder dialogar de todo, entendiéndola que dicha falta de certeza tampoco nos va a decir mucho acerca del ser humano o de la pregunta de lo más humano de los humanos, empezaremos nuestro camino de reflexión en antropología filosófica a partir de Anaximandro. Será a partir de Anaximandro que nosotros empezaremos a reflexionar el gran objeto material de la antropología filosófica, lo más humano de los humanos. Como adelanto, Anaximandro va a ser el primero de los pensadores que va a asociar la existencia humana a una cuestión moral, de lo justo y lo injusto. Ya veremos, algunos ya lo hemos estudiado el año pasado en Introducción a la Filosofía, pero este año profundizaremos el pensamiento de Anaximandro. ¿La existencia es moralmente justa o es moralmente injusta? Eso lo analizaremos y pensaremos con Anaximandro la próxima clase. Nos vemos. Buena semana.